como no puede ser de otra manera, pero yo creo que es un momento ilusionante. Estaba pensando cuando planteaba cuando preparaba esta sesión, a raíz de las conversaciones con Joan, que seguramente hace 10 años no pensaríamos que podríamos tener los momentos que estamos teniendo ahora respecto a la cooperación descentralizada, respecto a diferentes procesos de la cooperación, ¿no? Por muy diversas razones, ¿no? Yo creo que si miramos qué ha pasado en la cooperación en estos últimos años, y además creo que hay que mirarlo para poder abordar un proceso como el que estáis abordando y como el que, como planteaba Joan, se está abordando en otros contextos, en otras comunidades autónomas, en otros municipios y también en el Estado español. Yo creo que es muy importante, como decía yo, mirar a lo que está pasando a nuestro alrededor, pero también mirar a ver qué ha pasado en estos últimos años para entender pues, qué políticas teníamos, qué fuerza teníamos como sector, qué fuerza teníamos como política pública y para poder también aprender de esa experiencia, ¿no? Yo creo que es muy interesante el momento en el que estamos viviendo, porque se están dando cambios en la cooperación internacional a muy diferentes niveles. Y es verdad que no todos son igualmente visibles, pero algunos, y no necesariamente los más visibles, son cambios muy profundos, ¿no? Y yo creo que nos interpelan como actores locales, como actores sociales, como actores de la universidad, y es interesante mirarlos todos para poder aprender de ellos, pero también para poder ver cómo la cooperación balear o cualquier cooperación que reflexiona sobre sí misma se ubica en ese contexto de cambios y además puede contribuir a transformar la propia cooperación, el propio sistema de cooperación, las relaciones de cooperación, ¿no? Y estamos inmersos en ese contexto, ¿no? Algunos de los cambios se están dando en el contexto internacional. Yo creo que hay una disputa muy fuerte ahora mismo por el poder dentro del sistema de cooperación internacional entre el CAP y Naciones Unidas o algunos lugares o espacios de Naciones Unidas como el ECOSOC y al final, dentro de 10 años, qué tipo de cooperación tengamos, si es una cooperación que mira más hacia el CAP o que mira más hacia el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, pues nos llevará a un escenario muy diferente, ¿no? Y es verdad que modestamente tenemos poca capacidad desde lo local o desde lo regional de incidir en esos procesos, pero yo creo que también el modelo y el tipo de cooperación, las decisiones que se vayan tomando en las políticas concretas de cooperación pueden contribuir a decantar todo ese proceso, ¿no? Yo creo que ese es un proceso relevante. Y luego es muy interesante también ver en qué momentos se están abordando algunos de estos procesos de reflexión y de revisión de las leyes de cooperación y de los modelos de cooperación, ¿no? Después de 10 años de la primera crisis, pero inmersas en de manera muy clara en esta nueva crisis que nos está enseñando algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que ya sabíamos y otras cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, cuál es el papel de los cuidados, cuál es el papel de la sostenibilidad de la vida, cuál es el papel de lo público, cuál es el papel del Estado o de las instituciones subestatales en la respuesta a salidas que tienen que ser cooperativas, cuál es el papel del propio paradigma de la cooperación o del propio principio o de la cooperación como valor de convivencia, ¿no? Yo creo que son elementos que a veces no somos muy conscientes de ello, pero que nos sitúan al conjunto de actores que formamos parte de la cooperación internacional en un lugar diferente al que estábamos hace seguramente 5 o 10 años, ¿no? Yo creo que hemos aprendido, otra cosa es que luego las respuestas vayan por este lado, ¿no? Pero hemos aprendido que de esta crisis solo vamos a salir cooperando. Eso nos sitúa en un lugar de centralidad o nos debería situar a la cooperación internacional y a los agentes de cooperación internacional en un lugar de complejidad, perdón, de centralidad. Bueno, y creo que también, por eso decía la importancia de mirar atrás, hemos cometido muchos errores y yo creo que no está mal decirlo, hemos cometido errores en la construcción de las políticas de cooperación, en la construcción de las políticas de cooperación descentralizada, hemos tenido muchos aciertos y yo creo que es muy importante tener claros cuáles han sido esos aciertos, pero también aprender de los errores, ¿no? Y no quiero que esto se tome como una enmienda a la cooperación descentralizada, a los modelos de cooperación descentralizada, como una enmienda a la totalidad, ni mucho menos es eso, pero creo que sí que tenemos que hacer ese análisis para poder saber hacia dónde dirigirnos, ¿no? Bueno, me vais a permitir que me tome el lujo de hacer esta reflexión desde una perspectiva pues con distancia, ¿no? Sin conocer las especificidades y los elementos más concretos de vuestra cooperación, pero por el otro lado, con una cierta perspectiva de haber estado durante los últimos años analizando varias políticas de cooperación en ámbito global, pero sobre todo en ámbito descentralizado dentro del Estado español, ¿no? Y algunas de las cosas que os voy a ir planteando pues se construyen desde ahí, desde esa mirada general, pero también con cierta perspectiva que me permite ver
un poco la imagen de conjunto, ¿no? Bueno, desde ahí es lo que os voy a tratar de plantear, ¿no? Yo he estructurado esta sesión, voy a ver si soy capaz de ajustarme al tiempo, porque creo que lo verdaderamente interesante es dejar algunas ideas claras y luego que las podamos, si os parece bien, pues discutir o reflexionar conjuntamente, ¿no? Lo primero que voy a plantear, aunque sea de manera breve, es dónde estamos, ¿no? Joan lo planteaba, estamos interpeladas a cambiar nuestras políticas de cooperación porque han cambiado muchas cosas, ¿no? Y algunas han cambiado fuera de nuestros contextos, han cambiado en el contexto internacional o en el contexto global. Y creo que no me voy a detener mucho en ello, pero sí que quiero que veamos o que analicemos conjuntamente el momento político en el que estamos y dónde sitúa eso a la cooperación internacional, porque como os decía antes, creo que le da un lugar de centralidad y esto es clave para construir una política pública que sea una política sostenible, que sea una política respetada, independientemente de quién gobierne, que sea una política que se entienda como una política necesaria y una política importante. En segundo lugar, quiero dedicar unos minutos a centrarme en algunos de los elementos más relevantes del diagnóstico de lo que creo que es más positivo de la política de cooperación o de las potencialidades, pero también algunos de los elementos más débiles donde yo creo que pueden estar algunas de las claves para el cambio en la política de cooperación. Y en tercer lugar, bueno, una reflexión un poco más propositiva o un poco más práctica, aunque tampoco voy a poder bajar mucho a lo práctico, sobre cuáles son esos nuevos horizontes y cómo podemos intentar pensar la política de cooperación de otra manera, ¿no? Yo creo que este momento es en el que estáis. Intentar pensar de otra forma, intentar buscar ideas que nos permitan tener una cooperación más fuerte y más transformadora, ¿no? Y yo voy a llevar por ahí esta sesión. Bueno, a ver si lo consigo. Yo creo que es muy claro, por ejemplo, este esquema que os planteo antes, ¿no? Necesitamos o estamos interpeladas a cambiar las políticas de cooperación en general porque conviven o confluyen en este momento dos elementos que son muy claros, ¿no? Por un lado, cambios en el contexto, nuevos procesos de cambio, nuevas agendas, y por otro lado, crisis de la cooperación internacional que no son nuevas, que vienen arrastrándose probablemente desde los años 80, en el momento en el que los objetivos para los que surge la cooperación internacional ya no son vigentes, porque es necesario incorporar nuevos objetivos, pero porque la realidad cambia. Sin embargo, la cooperación es muy rígida y es muy impermeable a la posibilidad de ir adaptándose a esos nuevos objetivos, ¿no? Sin embargo, yo no quiero quedarme en una lectura así tan general y quiero traerlo al ámbito de la cooperación descentralizada, ¿no? Es decir, vincular este análisis más de contexto global con algunos de los desafíos o de las limitaciones del modelo de la cooperación descentralizada. ¿De acuerdo? De ahí es donde quiero. Me voy a situar en primer lugar en esos cambios en el contexto. No voy a hacer un diagnóstico, yo creo que de alguna manera, seguramente no tenemos todos y todas el mismo diagnóstico de cuál es la realidad, de cuál es el momento histórico en el que estamos, de cuáles son los principales problemas, pero yo creo que sí que se comparten en términos generales pues muchas cosas, ¿no? Por eso yo quiero centrarme en algo que creo que es clave y es cómo estamos en un contexto de crisis de globalización y cómo creo que la cooperación es una de las pocas buenas noticias que nos pueden ayudar a lidiar con este contexto de crisis de globalización, ¿no? Bueno, en los últimos 30 años, en los últimos 40 años, se ha acelerado y se ha cristalizado de manera muy clara y se ha materializado un proceso de globalización, que responde a un determinado modelo económico, un modelo neoliberal, claramente, y ha dado lugar a través, o se ha generado a través de dinámicas que son muy profundas y que han transformado nuestra sociedad, ¿no? De una manera muy, muy clara. Y son las dinámicas de interdependencia y transnacionalización. Han transformado de manera muy, muy clara el mundo en el que vivimos, las relaciones sociales, las instituciones, la capacidad de dar respuesta a los problemas, ¿no? Y lo que observamos, ya sé que estoy siendo muy telegráfico y simplificando un poco la realidad, pero simplemente quiero dibujar un poco este contexto, es que observamos nuevas geografías de la pobreza y la desigualdad, vemos cómo no conseguimos resolver muchos de los problemas tradicionales que nos han acompañado, o bueno, que nos han interpelado, como puede ser la pobreza, como puede ser procesos de exclusión social, como pueden ser los procesos de vulneración de derechos, muchos problemas que nos afectan frente a los que la cooperación internacional quiere responder, pero vemos cómo se van produciendo nuevos problemas que nos desafían y son muy complejos, ¿no? El aumento de la desigualdad, o mejor dicho, el aumento de las desigualdades, y cómo, sobre todo, observamos la aparición de nuevos problemas o problemas que no contemplábamos, por lo menos con la gravedad que los vemos hoy, ¿no? Problemas que tienen que ver con el cambio climático, problemas que tienen que ver
con la pérdida de biodiversidad, problemas que tienen que ver con los retrocesos democráticos, con amenazas a la vulnerabilidad, con violencias estructurales, todos ellos problemas que son claramente interdependientes y que esto lo cambia todo, o por lo menos nos cambia o nos debería hacer cambiar la manera en la que miramos, analizamos, entendemos esos problemas y también la manera en los que tratamos de responder. Y esto ya interpela a la política de cooperación, ¿no? Una política de cooperación que la hemos pensado tradicionalmente en clave sectorial y en clave geográfica, sin embargo observamos que la realidad no se comporta desde esas lógicas y de esa manera, ¿no? Sino que observamos que los problemas son mucho más interdependientes y son problemas de naturaleza sistémica y de naturaleza global, ¿no? Seguramente, intentando sintetizar algunos de estos problemas, lo que observamos es que muchos de los procesos o muchas de las dinámicas que nos permiten vivir como vivimos, o mejor dicho, muchos de los elementos que permiten sostener el modelo de desarrollo que tenemos, están siendo completamente insostenibles, ¿no? Vivimos en el contexto de la gran aceleración y lo que observamos es que nuestra manera de vivir está generando enormes problemas y está generando una carga social y ambiental que no es posible sostener. Seguramente el principal problema, y no quiero decir que no son importantes todos los problemas, ¿no? Pero uno de los problemas importantes que tenemos es que la idea que habíamos concebido de desarrollo, esa idea que habíamos vinculado con la emancipación humana, es una idea que ya no es compatible, o por lo menos no es plenamente compatible con la sostenibilidad de la vida, no es compatible con la sostenibilidad del planeta, no es compatible con una justicia social que nos permita vivir en términos de equidad y en términos de igualdad, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, lo podemos ver muy claro. Ningún país, por muy desarrollado que esté, ha podido entrar dentro del cajón de la sostenibilidad, que es ese cajón en el que podríamos compatibilizar una vida en condiciones de dignidad, una vida en condiciones de bienestar material, pero una vida que sea sostenible para el planeta y que no ponga en juego a la propia vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo esto está reconceptualizando mucho los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Y además observamos cómo se produce un cambio muy fuerte en la difusión del poder, cómo el poder se está desplazando y cómo estamos viendo una transformación de nuestros sistemas políticos y la democracia en términos nacionales y también en términos globales, ¿no? Y carecemos de las instituciones que sean capaces de representar una perspectiva de equidad, una perspectiva de justicia y una perspectiva de sostenibilidad de la vida, ¿no? Por mucho que intencionalmente sí que haya actores que quieran llevar a cabo estos planteamientos, ¿no? Bueno, todo ello nos sitúa en un contexto histórico complejo porque nos obliga a abordar respuestas cooperativas, respuestas integrales que no sean tan sectorializadas, respuestas multinivel y multiactor y respuestas sostenibles. Sin embargo, hablamos de crisis de globalización porque junto a estos procesos que nos llaman a tener una acción más coordinada, más cooperativa, más coherente, observamos cómo hay otros procesos y que cada vez están cogiendo más fuerza y más tracción, están amenazando precisamente a la capacidad de abordar respuestas cooperativas, integrales, multinivel y multiactor. Y planteo esto porque en este contexto se ubica la cooperación internacional. Es decir, observamos cómo se producen tendencias desglobalizadoras, que las hemos podido ver de manera muy clara en Estados Unidos, en Brasil, en los últimos años, en Italia. Es decir, movimientos ultranacionalistas, movimientos de ultraderecha, movimientos que están negando los derechos, movimientos que están negando la equidad, movimientos que están llamando a un nacionalismo metodológico, y aquí hago un pequeño paréntesis, no confundir con el nacionalismo cultural o con el nacionalismo identitario, sino con el nacionalismo metodológico que llama o que lleva a entender que los derechos son puramente nacionales y que los fenómenos ocurren en los territorios nacionales y que por lo tanto no son fenómenos transnacionales que nos sitúan en una lógica interdependiente. Esta es una amenaza muy fuerte para la lógica cooperativa y para las políticas de cooperación, ¿no? Y son discursos que además se asientan en una lógica de soberanía nacional, pero que en el fondo es una soberanía nacional vaciada de democracia. Por lo tanto, no es realmente una soberanía nacional. Bueno, este es el contexto. Quería tomarme unos minutos para plantearlo, en el que se ubica un proceso de reconstrucción o de reforma o de revisión de una política de cooperación a través de la revisión de la ley. Un contexto complejo, un contexto histórico, un contexto mundial muy relevante, ¿no? En el que la cooperación internacional puede jugar un papel muy determinante. Para eso yo creo que tenemos que ir dando los pasos. Bueno, y un segundo elemento de contexto, y con esto ya voy acercándome más a la cooperación descentralizada, que yo creo que es seguramente lo que más nos interesa en la sesión de hoy, es un segundo elemento de cambio, que creo que también es muy importante. Es verdad que ha cambiado
el contexto, que se producen dinámicas complejas, pero también es verdad que se han aprobado en los últimos años agendas que son muy importantes y que ofrecen una cobertura, yo creo que de interés para una acción cooperativa global, para una acción cooperativa que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. Y esto no implica tener una lectura acrítica de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, no implica tener una lectura tecnocrática de esa agenda, sino que lo que llama es a tener una lectura pues, más aguda, una lectura crítica, una lectura muy política de esa agenda, porque si hacemos una lectura política de esa agenda, seguramente podemos ver que nos ofrece un marco interesante para trabajar y para enmarcar las políticas de cooperación y las políticas de cooperación descentralizada. Una agenda que plantea un principio de universalidad, que no es un principio de homogeneización universal o de imposición de unas ideas desde una perspectiva universal, o no es un proyecto hegemónico para extender una visión del desarrollo, sino que debe ser un proyecto de diálogo universal. Al menos así quiero entenderla yo, ¿no? Es una agenda que nos llama a abordar la integralidad y, por lo tanto, a romper esa sectorialización y hablar más de coherencia de políticas para el desarrollo y de una asunción de las responsabilidades que el conjunto de los actores y también los actores autonómicos, los actores subestatales tienen respecto a los problemas del desarrollo o respecto al compromiso con la sostenibilidad de la vida. Y es una agenda, o son unas agendas, porque solemos hablar de la Agenda 2030, pero hay otras agendas que tienen mucho interés, como la nueva Agenda Urbana, el Pacto de Milán, que es una agenda municipalista basada en la soberanía alimentaria, firmada por muchos alcaldes y alcaldesas en el mundo, y yo creo que tienen mucha relevancia, pero poca visibilidad. Bueno, u otras agendas, ¿no? Y todas ellas creo que construyen un marco interesante para la política de cooperación internacional, que no quiere decir que la cooperación internacional no pueda ir más allá o no pueda ser transformadora o no pueda ser crítica con esas agendas. De hecho, creo que debe serla, porque en la medida que la cooperación internacional pueda ser crítica con estas agendas, puede también ampliar el perímetro y la ambición de estas agendas, ¿no? Pero creo que en un contexto de reflexión sobre cómo abordar una nueva ley de cooperación, cómo reforzar nuestra política de cooperación o nuestras políticas de cooperación descentralizada, no podemos obviar o no podemos dejar de mirar a esas cuestiones, ¿no? Y sobre todo, lo más relevante, no podemos hacer algo que yo creo, y aquí creo que debemos hacer una autocrítica fuerte, es entender eso solo como algo discursivo. Es decir, el mundo cambia y yo adapto mi visión, adapto mi lenguaje, adapto mi discurso a esos cambios, pero luego no soy capaz de adaptar mi política, de hacer transitar todo mi modelo de cooperación para hacerlo acorde con esa lectura, con ese análisis y con ese diagnóstico. Y sinceramente creo que esto es algo que nos ha pasado, no solo a la cooperación balear, no solo a la cooperación descentralizada, sino en términos generales se ha ido abriendo una brecha muy fuerte entre el marco discursivo de la cooperación internacional, muy claramente en la cooperación descentralizada, y entre el marco instrumental de nuestra política, ¿no? Y bueno, yo creo que el debate sobre una ley es un buen momento para abordar estos problemas. Por eso quiero, en esta segunda parte, centrarme en algunas de las fortalezas y también en algunas de las debilidades del modelo de la cooperación descentralizada, porque me parece que es importante que las tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, seguramente me equivoco mucho cuando traigo este discurso o este análisis a un contexto específico como la cooperación balear, como Baleares, porque responde a elementos que son de carácter general. Pero lo cierto también es que muchos de los elementos o muchos de los problemas que acusan los diferentes modelos de cooperación internacional no tienen tanto que ver con las cuestiones específicas o con las especificidades de los diferentes actores o de los diferentes territorios, que también, sino que muchas de ellas tienen que ver con limitaciones estructurales de la propia cooperación internacional, una cooperación internacional que se enmarca en el marco de la ayuda oficial al desarrollo, que se enmarca dentro de políticas institucionales que han ido asumiendo y que han ido reproduciendo algunos de estos límites estructurales y que por lo tanto son elementos que están determinando nuestras políticas de cooperación. Evidentemente habrá otras cuestiones, habrá otros elementos que sean más específicos, que sean más que tengan que ver más con la casuística específica, y yo soy insensible a ellos pues porque no los puedo captar, ¿no? Pero hay algunos elementos que yo he encontrado en todos los sistemas de cooperación que he analizado, que he estudiado, a los que he podido acercarme, y fundamentalmente los he tratado de encajar en estos tres elementos. La primera, el primero tiene que ver con la rigidez ante los cambios del contexto, ¿no? Es decir, eso que planteaba antes de cómo el contexto va cambiando, pero la política de cooperación
no cambia y no puede adaptarse a los cambios de ese contexto, ¿no? Son diferentes los elementos que nos hacen ser rígidos o rígidas frente a este contexto, ¿no? Algunos tienen que ver con el marco estatal, otros tienen que ver con el marco internacional, con el marco autonómico, con la Ley General de Subvenciones, con el marco normativo en el que nos encontramos, con un debate entre actores que ha estado excesivamente encapsulado y excesivamente reactivo y muy determinado por la capacidad de gestionar recursos y por lo tanto no ha sido abierto o no ha sido valiente a la hora de incorporar a nuevos actores que tengan una visión transformadora, que tengan una visión basada en derechos humanos, que tengan una visión feminista o que tengan una visión fuerte de sostenibilidad de la vida. No estoy planteando de abrir la política de cooperación a todos y a cada uno de los actores, ¿no? Pero creo que ha habido una rigidez muy fuerte que ha impedido que las políticas de cooperación estuvieran en la vanguardia de los cambios de la sociedad, ¿no? Y al final hemos visto cómo los procesos de transformación se iban produciendo en otros espacios y no necesariamente en los espacios más cercanos a la política de cooperación para el desarrollo. Un segundo elemento de limitaciones estructurales o de limitaciones que han limitado o de debilidades que han limitado el modelo de la cooperación descentralizada tiene que ver con una brecha muy clara. Yo la he observado de manera muy clara. Es verdad que no la he observado en todos los lugares con la misma intensidad, pero la he observado en todos los lugares entre el discurso y la práctica. Y esto es algo importante porque al final acaba siendo parte de la propia realidad física o de la propia realidad material de la cooperación internacional. Este discurso entre la práctica y, perdón, esta brecha entre el discurso y la práctica, o entre la dimensión normativa y la dimensión positiva, ¿no? Entendiendo por la dimensión normativa aquello que proyectamos con el deber ser, ¿no? Cómo debería ser la cooperación internacional y cómo es realmente la cooperación internacional, entendiendo esta última por la dimensión positiva. Lo que ocurre es que muchas veces el hecho de tener un discurso crítico, el hecho de tener un discurso transformador, el hecho de tener un discurso feminista, el hecho de tener un discurso que apuesta por la sostenibilidad de la vida, no implica necesariamente que nuestras prácticas sean así. Yo creo que todos y todas quienes hemos trabajado en la cooperación internacional somos muy conscientes de estas dificultades y de cómo los instrumentos, nuestro marco instrumental, nos impide en numerosas ocasiones dar respuesta a lo que nuestro marco discursivo o nuestra vocación discursiva quiere llegar, a donde quiere llegar. El problema es cuando esta brecha acaba invisibilizándose y ocurre en numerosas ocasiones y realmente creemos que estamos haciendo aquello que decimos que hacemos, ¿no? Y esto es una crítica, o mejor dicho, es una autocrítica que no es exclusiva de la cooperación internacional, pero que pasa más en la cooperación internacional que en otros ámbitos de la acción pública, que en otros ámbitos de la acción social, porque los instrumentos y las herramientas que tenemos para trabajar en muchas ocasiones nos limitan mucho, ¿no? Sin embargo, nuestro discurso evoluciona y nuestro discurso crece. Y esto nos lleva a un tercer elemento, que es donde me parece que está el kit de la cuestión o seguramente el nudo gordiano de las políticas de cooperación, descentralizada y por donde pienso que deben ir muchos de los cambios que tenemos que abordar en las políticas de cooperación, ¿no? Y además tampoco he conocido ninguna política de cooperación descentralizada, por lo menos en el Estado español, que no esté sujeta a esta lógica del instrumentocentrismo, ¿no? Perdonadme este palabra tan feo, pero es la forma en la que mejor se me ha ocurrido definir cuál es el enfoque de nuestras cooperaciones. Y es un enfoque que se centra o que se determina por los instrumentos a través de los que trabajamos. Y los instrumentos se sitúan en el centro de la política, ¿no? Después me referiré de una manera un poco más detallada también a ella o más propositiva para ver cómo podemos superar esta lógica instrumentocentrista, ¿no? Pero lo que ocurre es que esa visión normativa, esa visión política, esa visión transformadora que tenemos está muy limitada o está muy determinada por un modelo de cooperación que está limitado o está determinado por esos instrumentos y por esa lógica instrumentocéntrica, ¿no? Es decir, si os fijáis, cuando vamos a definir un proceso estratégico en la política de cooperación, una ley o un plan director, un plan general, lo hacemos a través de instrumentos que ya están previamente definidos y que nos están marcando qué podemos hacer y nos están marcando hasta dónde podemos llegar, ¿no? Los debates entre los actores, los debates entre los marcos de participación, en los procesos de participación, los procesos, o mejor dicho, los debates estratégicos están determinados, están limitados por los instrumentos y por aquello que nos permitan hacer los instrumentos. Cuando en realidad debería ser al revés. Deberían ser los instrumentos los que trabajan para la política de cooperación y no la política de cooperación la que trabaja para los instrumentos, ¿no? Al final voy a tratar de plantear
cómo creo que podríamos cambiar la cadena de decisiones de una política de cooperación para poder trabajar más hacia aquello que realmente queremos trabajar y que muchas veces los instrumentos nos están impidiendo hacer. Por eso planteo, o por eso trato de plantear que tenemos un modelo de cooperación que está muy fragmentado, tenemos modelos de cooperación que están fragmentados, la planificación, la participación, la colaboración institucional y el debate entre los diferentes actores están gravitando sobre los instrumentos de financiación, sobre los instrumentos de gestión de la política, ¿no? Podemos hablar de procesos de participación muy amplios, podemos hablar de modalidades muy transformadoras, pero al final todo eso tiene que pasar por un cuello de botella muy estrecho, que es el marco de nuestros instrumentos. Y si nuestros instrumentos no nos permiten trabajar de esa manera, pues finalmente no podemos trabajar de esa manera, ¿no? Por eso yo estoy intentando plantear un modelo en el que podamos tener en mayor conexión, en mayor diálogo, en mayor armonía los diferentes elementos que forman parte de la política de cooperación. Cuando yo planteo que hay una brecha entre el discurso y la práctica, creo que esto tiene en buena medida que ver con los instrumentos, ¿no? Y creo que esto al final afecta a algo que es muy relevante y es la capacidad que tenemos de transformar la realidad a través de la política de cooperación. Y ahí los instrumentos juegan un doble papel negativo. Con esto no quiero decir que no tengamos que usar instrumentos, necesitamos instrumentar nuestra acción a través de determinadas herramientas, de determinados modelos, de determinados instrumentos, al fin y al cabo. Lo que trato de pensar es cómo hay que cambiar o cómo debemos intentar repensar al menos qué papel están jugando los instrumentos dentro de nuestra política de cooperación, porque nos impide ser sensibles a ese contexto y a esas demandas que nos hace el contexto, ¿no? Y pienso que los instrumentos están siendo un limitante tanto para transformar la realidad a través de la política de cooperación como para transformar la propia política de cooperación, ¿no? Y creo que esto es un problema que tenemos, ¿no? Y en el fondo esto nos está llevando a algo que es lo más determinante o lo más relevante sobre lo que nos podríamos o nos deberíamos cuestionar, ¿no? Y es que estamos perdiendo, y yo creo que es importante que lo visibilicemos, relevancia social y política en las políticas de cooperación, los actores de cooperación, y estamos perdiendo también capacidad de transformación de la realidad. Esto es lógico, no es una crítica, como decía antes, y no es un cuestionamiento, una enmienda a la totalidad. Todo lo contrario, yo soy un firme defensor de la cooperación descentralizada porque me parece que tiene enormes potencialidades, como voy a plantear ahora. Pero creo que tenemos que ser conscientes que en un mundo cada vez más complejo, la capacidad de transformación se aminora porque las transformaciones son más complejas. Y si no hacemos, y si no abordamos los cambios que nos permitan ampliar nuestra capacidad de transformación, pues esa sensación se aumenta. Como planteaba, no traigo solo un cuestionamiento de la cooperación descentralizada o de algunos de los elementos del modelo, sino que lo que creo es que tenemos que hacer un poco de balance sobre qué cuestiones son críticas y debemos transformarlas y también qué elementos son los más positivos o qué elementos son los más fuertes o qué elementos son los que nos otorgan un verdadero potencial para poder llevar hacia ellos nuestras transformaciones, ¿no? Yo después de mucho analizar y estudiar las políticas de cooperación, lo que he observado es que hay una serie de rasgos de cooperación descentralizada, que hay una serie de rasgos que son muy característicos de nuestras cooperaciones, que seguramente pueden estar o no en otros modelos de cooperación, como la cooperación estatal o la cooperación multilateral, pero seguramente, seguro, no lo están en la misma medida, ¿no? He dicho antes que la cooperación descentralizada tiene una serie de limitaciones porque está enmarcada en un sistema de cooperación internacional y que esas limitaciones son estructurales. Pero la cooperación descentralizada también tiene elementos específicos, elementos diferenciales que son específicos y que son los que le dan una potencialidad respecto a la cooperación de otros actores, ¿no? Y en realidad yo he tratado de sintetizarlos en estos 5 principios, pero creo que los podríamos llamar de otras muchas maneras, ¿no? Pero creo que estos 5 principios que planteo aquí, o estas 5 características, en algunos casos reales, en otros casos más potenciales, le dan a la cooperación descentralizada parte de su sustrato identitario, parte de su valor diferencial, ¿no?, respecto a otras cooperaciones. En primer lugar, las relaciones de reciprocidad y horizontalidad. Esto no quiere decir, no quiero idealizar la cooperación descentralizada, no quiere decir que siempre se produzcan relaciones de horizontalidad. Claro que hay relaciones verticales en la cooperación descentralizada, pero las posibilidades de articular un diálogo mucho más horizontal, un diálogo mucho más equilibrado, un diálogo mucho más honesto entre los socios de cooperación,
es mucho más posible en la cooperación descentralizada, que está sujeta a dinámicas, a lógicas y a intereses muy distintos y mucho menos fuertes de los que están otro tipo de cooperaciones, ¿no? Bueno, la proximidad y la participación. Yo creo que si tenemos una política de cooperación en nuestro país, en nuestro estado, en los diferentes contextos, en los diferentes territorios, y creo que hay que decirlo de manera muy clara, porque la sociedad civil ha empujado esta política, la sociedad civil ha reclamado esta política y la sociedad civil ha hecho crecer y ha dado sustento teórico, sustento práctico a esta política. Y también porque las instituciones y las administraciones públicas se han hecho eco de estas demandas y han entendido que era parte de sus responsabilidades, ¿no? Pero yo creo que no podemos entender esta política sin una muy fuerte y central participación de los actores sociales, de la sociedad civil en la política, precisamente por esa proximidad también. Ahora bien, esto no significa, y yo creo que esto hay que plantearlo de manera muy clara, que la política de cooperación descentralizada, la política de las Baleares, la política de cualquier actor, tenga que ser una política exclusivamente protagonizada o impulsada por la sociedad civil o las ONGs y el gobierno de turno, ¿no? Yo creo que las potencialidades, y creo que esto no estoy planteando nada nuevo, ¿no? Pero ahí están parte de sus potencialidades, tiene que ver con la capacidad de articular a los actores del conjunto del territorio, la universidad, las empresas de economía social y solidaria, diferentes actores que forman parte del conjunto de las instituciones locales, multinivel, que forman parte del territorio y que tienen una gran capacidad de movilizar recursos, de movilizar experiencias a favor de los procesos y las dinámicas de transformación social y transformación política en clave global. Y yo creo que esa lógica territorial trasladada a los procesos de cooperación internacional es muy importante, pero es más potencial que real. Creo que esto es algo que no estamos haciendo bien desde las políticas de cooperación descentralizada. Bueno, y paso rápido por el resto de las cuestiones porque quiero avanzar y que me dé tiempo a llegar con cierta calma al final, ¿no? Pero esas lógicas de intercambio, esas lógicas de aprendizaje mutuo y de integralidad son también muy relevantes. Y luego una cuestión que no debemos olvidar. La base de la cooperación es la solidaridad internacional, la capacidad de empatizar, la capacidad de apoyar, la capacidad de cooperar desde una perspectiva de solidaridad con aquellos colectivos, personas, pueblos, países o localidades que están en situaciones de vulnerabilidad. Y no todas las cooperaciones responden de manera muy clara a un carácter solidario. Hay una lógica de interés muy evidente en muchas cooperaciones internacionales. La cooperación descentralizada tiene mucha más capacidad de lograr que la lógica de solidaridad internacional sea el centro de su política de cooperación, ¿no? A veces, cuando hablamos de desafíos globales, cuando hablamos de desafíos y de responsabilidades compartidas, también podemos llegar a olvidar esa importancia de la solidaridad y del carácter solidario y del internacionalismo solidario que está en la base de la cooperación internacional, ¿no? Bueno, estos 5 principios o estos 5 elementos yo creo que nos permiten hablar de ese valor diferencial de la cooperación descentralizada. Y esta idea de valor diferencial sobre la que voy a volver después me parece fundamental para asumir o para desarrollar un argumentario sólido, un argumentario potente respecto a la cooperación descentralizada y también para poder hacerla evolucionar y poder hacerla crecer. Bueno, por lo tanto, creo que lo que tenemos, y con esto ya voy transitando hacia la tercera parte de los desafíos y de los nuevos retos, es algunos desafíos concretos para la cooperación descentralizada, ¿no? Y es hacer realidad estos elementos potenciales que señalaba, esta lógica del valor diferencial, ¿no? Bueno, creo que el papel de la cooperación descentralizada, precisamente, y aquí estoy dirigiéndome sobre todo a cuestiones que tienen más que ver con el argumentario, que creo que nos ha hecho mucha falta en estos últimos años para defender y poner en valor esta política, tiene que ver con la capacidad de articular respuestas colectivas y respuestas cooperativas, pero también respuestas multinivel frente a los problemas a los que nos enfrentamos en nuestra sociedad. Es decir, estamos en un contexto histórico muy complejo, como planteaba antes, y este contexto nos exige esa acción colectiva cooperativa, ¿no? Y poder situar a la cooperación descentralizada como uno de los vectores o como uno de los actores o como una de las fuerzas capaces de articular y de contribuir a construir esa acción colectiva, políticamente me parece que es un discurso muy fuerte y que es un argumento muy fuerte. En segundo lugar, otro elemento que creo que es importante a la hora de abordar procesos de cambio es entender el papel de palanca política que puede jugar la cooperación descentralizada, la cooperación internacional. Hemos tendido mucho a pensar en la cooperación como un proceso de apoyo a países del sur o a procesos en el sur y como un proceso de transformación social en nuestras sociedades a través de lo que hemos llamado como la educación para el desarrollo, la educación para la transformación social.
Sin embargo, creo que la cooperación internacional no ha jugado el suficiente papel de palanca política dentro de un determinado gobierno, ese papel de diálogo político, ese papel de incidencia política que yo sé que para quienes tienen al cargo esta política pública es muy complejo, porque muchas veces no tienen la capacidad de dialogar al mismo nivel que otras políticas. Sin embargo, creo que esa lógica de coherencia de políticas nos lleva, no que la coherencia de políticas sea una responsabilidad exclusiva de la política de cooperación, porque no creo que sea ese el planteamiento, pero sí a la necesidad de superar esa lógica de que la cooperación descentralizada, la cooperación internacional solo mira a su público, solo mira a sus objetivos, sino que tiene también objetivos en el marco del conjunto del gobierno. Y el tercer elemento, y en el que me voy a centrar a partir de ahora, tiene que ver con replantear y transformar el modelo de la cooperación. Nuestro modelo de cooperación, el modelo en el que nos hemos asentado en los últimos 20 o 30 años, pero que es un modelo que en buena medida se construyó sobre la inercia, en buena medida se construyó sobre la práctica y no respondió en muchas ocasiones a una reflexión estratégica, ¿no? Y yo creo que hay algunos elementos que son clave. La lógica o la vinculación entre el discurso y la práctica. La renovación de los objetivos de la cooperación descentralizada o de los horizontes de transformación, la renovación del marco de los instrumentos. Ya sé que vais a estar trabajando en todos estos elementos y que tienen que ver con lo que vais a trabajar, y también ampliar y consolidar las alianzas entre los diferentes actores. Esta es la primera sesión, pero creo que las 3 sesiones siguientes son son muy interesantes y tienen que ver también con esta ampliación y consolidación de las alianzas entre actores, ¿no? Estaba por aquí Estrella, a quien aprovecho para saludar. Ella va a hablar de una cooperación feminista, también se va a hablar de una cooperación de derechos humanos o basada en derechos humanos, y también se va a hablar de una cooperación que tenga en cuenta la sostenibilidad desde una perspectiva fuerte, ¿no? Yo creo que esos son 3 ejes o 3 elementos que ya nos llevan a tener unas relaciones diferentes con actores si realmente, o con otros actores si realmente queremos que formen parte de las políticas de cooperación, ¿no? Bueno, por lo tanto, como resumen, y antes de pasar a la tercera parte en la que voy a intentar plantear algunos retos ya más concretos, creo que estamos obligados y obligadas a explotar ese valor diferencial, no solo discursivamente, sino también a través de elementos prácticos, poniendo en práctica o cambiando diferentes cuestiones que nos llevan a transitar a un modelo de cooperación distinto, ¿no? Un nuevo modelo, un modelo más estratégico, que no significa, ni mucho menos, hacer borrón y cuenta nueva, que no significa, como he dicho ya un par de veces, hacer una enmienda a la totalidad del modelo actual, pero creo que sí que implica ir a cambios muy profundos, no hacer una pequeña reforma como hemos solido cambiar nuestras políticas de cooperación, ¿no? A través de reformas muy puntuales y muy concretas, de un pequeño instrumento, de una reforma pequeña del Consejo de Cooperación. No, creo que estamos ante un contexto más complejo y que nos exige un proceso de reformación profunda y diría que estructural de nuestra política de cooperación, ¿no? Y ahí quiero identificar, ya para ir acercándome al final, voy a ver si soy capaz de contarlo en los 7-8 minutos que me quedan. Creo que hay 3 elementos, pero bueno, me preocupa menos porque creo que esto es algo que se va a ir trabajando en las siguientes sesiones, ¿no? Pero creo que hay 3 direcciones en las que esa revisión más profunda o más estructural de la política de cooperación a las que debería atender, ¿no? Una tiene que ver con la naturaleza de la política, otra tiene que ver con la naturaleza de los planteamientos estratégicos, y otra, creo que es muy importante, tiene que ver con la revisión del proceso de la política, es decir, cómo pensamos y construimos la política. La revisión de la naturaleza de la política. Muy sencillo, porque yo creo, o muy rápido, mejor dicho, porque ya creo que lo he planteado. No podemos, y seguramente esto es algo que ya esté muy asumido en la cooperación balear, pero no está tan asumido en todas las cooperaciones, no podemos seguir pensando la cooperación como una política menor, ¿no? Y no lo digo esto por una cuestión corporativa, porque sea nuestra política a la que nos dedicamos y sea nuestro nicho y sea nuestro espacio. Lo pienso porque el contexto histórico en el que vivimos nos lo está señalando de manera muy clara. O salimos de manera cooperada, o salimos cooperando de los problemas y de las amenazas que tenemos, o no salimos como sociedad, o no salimos como humanidad. Tenemos una crisis civilizatoria tan fuerte que solo la cooperación nos puede llevar a superarla, ¿no? Y por lo tanto, la voluntariedad y la discrecionalidad son prácticas que ya no pueden seguir existiendo dentro de las políticas de cooperación. Por mucho que tengamos un sistema de cooperación internacional que nos obliga prácticamente a trabajar desde la voluntariedad y la discrecionalidad. Creo que ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, a que nos llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es fundamental, pero una buena lectura de ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y los gobiernos descentralizados, los gobiernos autonómicos,
tienen la misma responsabilidad respecto a la cooperación internacional que tienen respecto a otras políticas, porque es una política fundamental para dar respuesta a los problemas de la sociedad. Es decir, dicho de otras palabras, al imperativo ético que nos ha llevado a abordar la cooperación internacional, hay que incorporar de manera muy clara el imperativo político. No nos podemos permitir el lujo, frente a los problemas que tenemos, de prescindir de la cooperación internacional. Fijaos que tradicionalmente, desde visiones críticas con la cooperación, se ha planteado de la manera contraria, ¿no? La cooperación es un lujo para tiempos de bonanza, la cooperación es un lujo para quien se la puede permitir. Bueno, creo que no hay enfoque más erróneo. La cooperación, o mejor dicho, la no cooperación es un lujo que no nos podemos permitir en este contexto y en este momento histórico, ¿no? Y aquí quiero hacer referencia de manera muy rápida a qué naturaleza o a qué visión de la cooperación creo que deberíamos apelar, ¿no? Tradicionalmente, la cooperación internacional se ha sentado en dos elementos identitarios, que en algunos casos han convivido y en otros casos ha predominado uno sobre otro, ¿no? Estos dos han sido la solidaridad internacional, seguramente está en el origen de la cooperación descentralizada, de la cooperación municipalista, de la cooperación descentralizada, esa idea de solidaridad o de internacionalismo solidario, internacionalismo municipalista. Y ese ha sido el motor de la cooperación descentralizada. Cuando años después la cooperación ha ido evolucionando, ha ido creciendo, se ha ido profesionalizando en alguna medida, se ha ido incorporando la idea del valor añadido, ¿no? La cooperación tenía sentido, la cooperación descentralizada, porque aporta un valor añadido que ningún otro actor puede aportar y por lo tanto hace mejores las políticas de cooperación en ámbitos como el apoyo a la descentralización, el apoyo a la sociedad civil local, el apoyo a los planes locales de desarrollo, etc. Creo que los dos argumentos son muy acertados y creo que hay que reivindicarlos, pero creo que son insuficientes. Desde mi punto de vista, estamos en y esto también creo que nos ayuda, ¿no? A esta fase un poco más de apertura de ideas y una parte más de filosofía política de la cooperación internacional o de sociología política de la cooperación internacional. Creo que el momento en el que estamos es el momento de hablar de la idea del valor diferencial, que incorpora la idea de solidaridad internacional y incorpora la idea de valor añadido. Pero políticamente, desde mi punto de vista, es más fuerte porque lo que plantea es que no puede haber un proceso de cooperación internacional genuino, no puede haber un proceso de cooperación internacional pleno si no participan el conjunto de los actores y, por lo tanto, no añadimos desde lo local o desde lo subnacional o de lo subestatal, no añadimos a procesos, sino que somos parte importantísima, parte fundamental de esos procesos de la misma forma que pueden serlo los actores multilaterales o los actores estatales, independientemente de que nuestra capacidad, nuestra fuerza sea diferente, porque lógicamente hay una cuestión de escala, ¿no? Pero me parece que esto es importante para una lógica argumentativa respecto a la cooperación internacional. El segundo elemento, y es uno de los centrales, tiene que ver con la revisión de la naturaleza de los propios planteamientos estratégicos. ¿Cómo conseguimos transitar desde un modelo que, como he planteado, era instrumentocéntrico o es instrumentocéntrico, a un modelo que sea mucho más potente y que sea mucho más capaz de conectar los diferentes elementos que componen el modelo? Cuando hablo de modelo, personalmente yo me refiero a todos los elementos que componen la cooperación descentralizada y la forma que adoptan, es decir, el marco normativo, el marco de planificación, el marco o las relaciones de participación, las relaciones de coordinación con otros actores institucionales y también los instrumentos de gestión de la política, ¿no? Y cómo dialogan todos esos elementos. Para mí, el principal desafío, uno de los principales desafíos, es cómo pasamos de este modelo, que es en el que nos situamos y en el que llevamos situados y muchos años, a este otro modelo, un modelo en el que los diferentes elementos dialogan, ¿no? Y por eso hemos planteado en diferentes estudios, en diferentes análisis, la necesidad de revisar el proceso de la política, ¿no? Y cómo conseguimos pasar de una lógica instrumentocéntrica a lógicas de proceso, lógicas mucho más dialogadas, lógicas mucho más permeables al diálogo y al aprendizaje que se va construyendo a lo largo de la política. Y eso a lo mejor nos lleva a repensar el papel de los instrumentos y que la definición de los instrumentos sea casi lo último que tenemos que hacer para saber cuáles son los mejores instrumentos para trabajar en respuesta a los desafíos, a los objetivos que nos hemos ido planteando, ¿no? Esto nos lleva a cambiar, o por lo menos a pensar si no debemos cambiar cómo tomamos las decisiones en la política, ¿no? Si os fijáis, en lugar de pensar primero qué queremos hacer y luego cómo lo hacemos y con quién lo hacemos, en realidad lo primero que pensamos es cómo lo vamos a hacer, porque los instrumentos ya están definidos y los instrumentos ya están fijados. Y después ya pensamos nuestros objetivos y después ya pensamos con qué actores. Y esos objetivos y esos actores tienen que entrar
bajo la lógica de los instrumentos. Pienso que debería ser al revés, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que avanzar hacia procesos que nos permitan pensar la política de otra manera. Lo voy a plantear solo en forma de telegrama, ¿no? De una manera muy sintética. Pero lo que se nos ha ocurrido, en realidad esto es una idea más conceptual en primer lugar, fue una teorización, una idea más conceptual, pero que ha ido cobrando cuerpo y que ya está formando parte de algunos de los procesos de revisión de la cooperación descentralizada en lugares como Extremadura, el País Vasco, Cataluña están también planteando la posibilidad de abordar procesos mucho más estratégicos, ¿no? Nosotros lo hemos conceptualizado a través de la idea de los ámbitos estratégicos. No tienen mucho menos que ser, por qué ser así, pero creo que esta es una idea que nos permite conceptualizar o poner cuerpo a lo que yo me estoy refiriendo. ¿No? Es cómo podemos pensar la política de cooperación de otra forma y que nos ayude a tener una política más procesual, una política más de procesos, pero también una política más estratégica desde lo sectorial, desde lo temático y desde lo geográfico. Y eso nos lleva, por un lado, a pensar cuáles son los grandes elementos de la realidad que queremos transformar y cómo orientamos todos nuestros procesos hacia esos ejes o hacia esos ejes temáticos. Feminismos y desigualdades, sostenibilidad de la vida, profundización democrática, derechos humanos. Son grandes ejes que no son sectores, sino que son transsectoriales y son transnacionales. Y nos permiten articular diferentes procesos, articular diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Y por otro lado, esos ámbitos estratégicos tienen que tener no solo una elección temática, no solo son una parcela de la realidad más amplia, más compleja, más transsectorial, más transnacional, sino que nos tienen que llevar también a buscar otra lógica de toma de decisiones, ¿no? Que la participación esté mucho más presente en los inicios de la toma de decisiones y que los procesos de reflexión, de diálogo y de decisión sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, estén mucho más imbricados, ¿no? Y seguramente eso nos tiene que llevar a cambiar el marco de instrumentos, pero sobre todo a darle otro papel a los instrumentos en la política de cooperación. Creo que esto exige mucha reflexión y mucho debate. Yo ya me estoy pasando del tiempo y lo voy a dejar aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero plantearme si los proyectos de cooperación desde los que solemos trabajar son la mejor herramienta para lograr procesos de transformación más amplios y más complejos. Y ojo, quiero que quede muy claro que esto no es una llamada a replantear el papel que ha jugado la sociedad civil en la política de cooperación. Más bien al contrario, creo que la lógica instrumental que hemos asumido y que hemos desarrollado ha inhibido las potencialidades de nuestra cooperación, ha inhibido las potencialidades que la sociedad civil podría estar aportando a esta política si no tuviera que dedicar tanto tiempo a cuestiones de justificación, cuestiones administrativas y de la misma manera las instituciones. Y con esto no estoy hablando de no tener un escrutinio sobre los recursos públicos, todo lo contrario, creo que es un elemento fundamental, pero creo que debemos pensar nuevas claves, nuevas lógicas y nuevas formas desde las que trabajar. Bueno, yo me he pasado 4 minutitos del tiempo planteado. Soy consciente de que he pasado muy rápido por algunos temas, pero prefería dejar una imagen así como más amplia, más general, y que tuviéramos un tiempo de, si lo consideráis oportuno, vamos, de reflexionar o de dialogar en estos minutos que nos quedan. Así que nada, yo agradezco vuestra atención, intuyo vuestra atención, porque esto de hablarle a una pantalla es un poco raro, imagino que estáis ahí y que espero que os haya generado algún tipo de reflexión, por lo menos, ¿no? Y por mi parte aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gràcies, Nacho. Moltes gràcies a tots. Vale. Si voleu, aquí baix veureu reacciones, si voleu aixecar la mà i jo us vaig donant la paraula un poc perquè no xerrem tots a la vegada i li anem plantejant en Nacho les diferents qüestions que tingueu. Vinga, endavant, qui vol demanar o proposar qualque coseta. No hi ha dubtes, no hi ha comentaris. Nacho, ha quedado todo muy claro. Val. Si no teniu més qüestions, com hem comentat en el principi, el divendres a la mateixa hora, a les 10:30, treballarem en el taller un poc
sobre aquestes temàtiques que ha plantejat en Nacho, no? Sobre quin model de cooperació ha de ser el futur model de cooperació de les illes, com poden canviar cap a una lògica de processos o no, quin valor diferencial pot aportar la nostra cooperació, i bé, vos animam a totes i a tots a participar i a seguir fent feina en aquesta dinàmica, no? Per aquesta nova llei de cooperació. Bé, Perdona, sí. Jan. Dime. Veo que Ruth ha levantado la mano. No sé si es como sale ahí arriba a la derecha del chat, igual quería plantear algo. Perfecto, adelante, Ruth. Bueno, Nacho, te saludo y realmente me has dejado en el final con muchas más ganas de saber experiencias que realmente hayan habido en esta línea de naturaleza dual que explicabas. Que has dicho que ya había algunos procesos en Extremadura y en el País Vasco que se están materializando. No sé si podrías poner algún ejemplo que nos inspire, que luego tenemos que seguir trabajando el viernes sobre esto y sería súper interesante. Y bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante. Muy bien, gracias Ruth. Yo aprovecho también para saludarte. La verdad es que es un placer ver en estas pantallitas algunas caras amigas y conocidas de hace tiempo. ¿Qué hago, Joan? ¿Contesto o vamos entrando en diálogo? A lo mejor esto genera alguna otra reacción. Sí, contesta directamente y si luego vemos alguna otra pregunta, pues continuamos. Vale. Bueno, yo creo que, a ver, son algunas experiencias que son muy distintas entre sí, porque yo creo que también es muy interesante plantear, igual no he sido suficientemente enfático en ello, que yo creo que uno de los errores que hemos cometido en las políticas de cooperación es la repetición mimética, ¿no? Yo creo que vivimos un momento entre los años 90 y principios de los 2000 en el que se produjo un crecimiento de nuestras políticas de cooperación local, autonómicas, en las diputaciones también, bueno, los consejos insulares también, que se produjo cierta reproducción de lo que se estaba produciendo en otros lugares sin mucha reflexión estratégica, sin mucho diálogo político. Y esto no es necesariamente una crítica, es porque en ese momento quizá las circunstancias eran las que eran, ¿no? Y con esto lo que trato de decir es que yo creo que no puede haber una receta y que no lo podemos observar desde ahí, ¿no? Cuando yo planteo esa idea de los ámbitos estratégicos como procesos que nos están permitiendo pensar en otras claves, luego la variedad con la que diferentes actores lo están abordando es amplísima, ¿no? Pero sí que algunos elementos son comunes, ¿no? Y es esa idea de dejar de pensar en sectores y en países para pensar en procesos de transformación, ¿no? Y eso además nos puede abrir el marco a la hora de pensar en instrumentos que no tengan que diferenciar tanto el trabajo del norte y el trabajo en el sur, que no tengan que diferenciar tanto o que no tengan que ser tan finalistas respecto al modelo de financiación, por ejemplo, ¿no? O nos permiten pensar en claves más ampliadoras de nuestro trabajo, ¿no? A ver, donde creo que más está cuajando esta propuesta es en varios lugares, ¿no? En la cooperación vasca, en la cooperación extremeña, pero creo que es muy interesante también lo que ocurrió, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid en la legislatura pasada, donde se asumió un cambio político muy fuerte, pero la no continuidad de ese proceso de cambio político truncó los procesos, ¿no? Y esto también lo planteo porque creo que es clave ver en qué momentos de las legislaturas se abordan cambios importantes, ver en qué momentos de las legislaturas se abordan cambios profundos. Y a mí me parece que es muy positivo que este proceso, por ejemplo, como el que tenéis, esté en un momento en el que hay tiempo y hay recorrido para consolidar cambios, ¿no? Porque si no, luego hay que hacer los cambios de manera muy fuerte y todo eso es más fácil de borrar. Y luego hay otra cuestión, y no estoy eludiendo la respuesta, Ruth, creo que tiene que ver con lo que estabas planteando. Hay otra cuestión, las organizaciones, las instituciones, la universidad, sabemos trabajar como sabemos trabajar, es decir, con las herramientas con las que llevamos trabajando 20 años, con las herramientas en las que nuestras propias culturas organizativas se han consolidado, ¿no? Es decir, estos cambios no son sencillos. Pero por ir un poco más a lo concreto, ¿no? En Extremadura se produce en el ciclo de planificación anterior, a final del ciclo de planificación de la política de cooperación, creo recordar que es el ciclo 2014-2017 o el ciclo 2015-2018, se produce un proceso de investigación sobre cuál puede ser las limitaciones del modelo. Yo creo que esto es muy importante, un diagnóstico compartido realizado por un equipo de investigación concreto, en el que yo tuve la oportunidad de participar, pero muy dialogado con el conjunto de los actores, ¿no? Y ahí se levanta un diagnóstico que es un trabajo
intenta ser un trabajo académico de investigación, pero es un diálogo, un trabajo muy dialogado y muy participado con el conjunto de los actores. Y se identifica algunos procesos de cambio. Y ahí es donde la idea de los ámbitos estratégicos, en el caso de Extremeño, va cogiendo fuerza, ¿no? Si se analiza ese informe de investigación y se compara el cuarto capítulo de ese informe de investigación con el plan director de la cooperación extremeña, bueno, no sé, hay como una coincidencia del 90, del 95%, porque fue un proceso de investigación sólido de casi 8 o 9 meses y porque fue muy dialogado y muy participado tanto con la administración pública como con las organizaciones sociales, ¿no? Con lo cual había consenso de que ese diagnóstico y esa propuesta podía ser la base del plan director. Lo que se plantea en ese plan director es dejar de hablar de sectores y dejar de hablar de países. Claro, ahí hay un cierto desacople con la ley, porque es la ley del año 1999, creo recordar, no recuerdo el año ahora mismo, 2001, y la ley sí que lleva a hablar de países y a hablar de sectores. Por eso yo creo que es muy interesante de cara a la ley tener un marco que sea muy orientador, que sea muy estratégico, pero que no determine. Yo creo que te permita hacer política y que te permita adaptarte a los tiempos, que te permita adaptarte a los cambios en la realidad, ¿no? Imaginaos que la salud no está como un sector y nos viene la crisis sanitaria y no podemos actuar en esta crisis porque nuestra ley no nos deja, ¿no? A ver, quizás es algo ridículo, es algo exagerado, pero en muchas ocasiones nos vemos en ese tipo de situaciones, ¿no? Tenemos que hacer malabarismos para poder encajar nuestras propuestas estratégicas en nuestro marco normativo, en nuestro marco de planificación. Bueno, yo creo que ir a procesos, por eso planteo procesos más amplios, como se planteaba en Extremadura, ¿no? En Extremadura se llegan a identificar 3 ámbitos estratégicos que son feminismos y desigualdades, sostenibilidad de la vida y movilidad humana y migraciones desde una perspectiva de derechos humanos. Y esos 3 ejes temáticos son los ejes que articulan la política de cooperación. Sobre eso se construyen procesos de participación y de diálogo que van identificando las líneas estratégicas y qué se puede hacer. Claro, todo eso significa un cambio muy fuerte en la política de cooperación y ahora mismo se está en ese proceso, ¿no? A ver qué puede hacer y qué consiguen hacer los actores de la cooperación extremeña para materializar eso y hacer ese cambio, hacer de ese cambio un cambio concreto, ¿no? Pero me parece que el proceso en sí mismo es muy interesante. En el gobierno vasco, por ejemplo, la agencia vasca ha ido más lenta, ha hecho un plan director en el que no asumen un cambio tan fuerte de su política de cooperación, pero incorporan la idea de los ámbitos estratégicos como experiencias piloto desde las que empezar a abordar procesos de cambio de la política, ¿no? A mí me parece que esto es importante porque quizá es una vía que va más despacio, es una vía que quizás no es tan satisfactoria en cuanto a su planteamiento tan transformador, pero si los cambios están bien dados y si los cambios son sólidos, los cambios que se van dando, ahí se está produciendo un proceso de trasvase, un proceso de transición, ¿no? Bueno, el gobierno vasco, la agencia vasca, creo que identifica 2 ámbitos estratégicos. Uno, sobre economía solidaria o cambio de modelo socioeconómico, y el otro tiene que ver más con construcción de la paz, me parece, creo recordar, ¿no? Están planteados ya en el propio plan director. Bueno, son procesos de cambio interesantes, ¿no? Cataluña, yo creo que está en un momento muy similar al que estáis aquí, ¿no? Empezando a tener un proceso de diálogo. En Cataluña se está vehiculando a través del Consejo de Cooperación. No sé, a lo mejor, no quiero comprometer a Estrella, pero no sé si Estrella quizá conoce el proceso o a lo mejor cuando a ella le toque puede plantear algo sobre ello, ¿no? Pero es un proceso también muy interesante y lo está estructurando el Consejo de Cooperación, ¿no? No han asumido o no están necesariamente asumiendo la conceptualización de ámbitos estratégicos, pero tienen muy claro que hay que cambiar esa lógica de construcción de la política desde una perspectiva mucho más de procesos, ¿no? Y luego, bueno, estaba el caso del Ayuntamiento de Madrid que me sirve más para plantear lo importante que son los momentos y lo importante que es también las resistencias al cambio del conjunto de los actores y que a veces eso frena el cambio político, ¿no? Y yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid hubo una cierta resistencia al cambio por parte de actores diversos y eso no favoreció y tampoco favoreció, por supuesto, que el Ayuntamiento de Madrid se hubiera tenido que dedicar los 2 primeros años a reconstruir una política que prácticamente había desaparecido, ¿no? Cuando quiso empezar los cambios de calado de la política, prácticamente ya estaba en el 3er año de la legislatura y no hubo posibilidad de consolidar esos cambios. Pero me parece que son experiencias pues interesantes. Muy bien. Aina del Font Menorquí. Endavant, Aina. Ahora sí. Hola, Nacho. ¿Qué tal?
Yo quería preguntar a ver si en estos procesos que se han llevado a cabo, ¿no?, para repensar la política de cooperación de estas comunidades autónomas, ¿cómo se ha tenido en cuenta la parte de actores del sur global? Es decir, o a través de qué instrumentos, de qué mecanismos, de qué redes, de qué espacios, de qué manera, o sea, se incorpora en todo este diagnóstico de cambio para identificar los procesos de cambio a los actores del sur global. Es decir, yo me doy cuenta a veces que estamos hablando, por ejemplo, de incorporar de manera transversal el enfoque de derechos humanos y feminismo, ¿no?, en los proyectos que se financian, por ejemplo, que nuestra entidad pudiera financiar, pero a la hora de poderlo transferir, explicar, consensuar con las entidades en terreno que trabajamos, es complejo, porque claro, están en otros momentos, a veces en otros momentos ni mejores ni peores, en otros momentos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿cómo se puede tener en cuenta? Gracias. Gracias, Aina, y nada, encantado de saludarte también y de verte. Es muy complejo esto, porque aquí hay un problema que tiene que ver con esa idea de los límites estructurales de la política que planteaba antes. Claro, quienes estamos aquí, o mejor dicho, quienes estáis aquí, tenéis una capacidad de participar en los debates porque tenéis una lógica de representación. Tú no participas ahí a título individual, participáis en la medida que formáis parte de una estructura, que es la coordinadora de ONGs o un fondo de cooperación o un determinado espacio que tiene un reglado y articulado un proceso de participación. Los socios locales o los actores, las organizaciones del sur global no tienen este espacio de representación en nuestra política, pero no lo han tenido en estos últimos 20 o 30 años. La manera de participar ha sido a través de las demandas o a través de cada una de las organizaciones, ¿no?, que participáis en la política, pero que no tenéis esa capacidad de representación, sino que tenéis esa relación de asociación y a partir de ahí se incorpora. Con lo cual yo creo que es un problema complejo. No hemos logrado incorporar la perspectiva y el diálogo, no hemos logrado incorporar al sur global o a los actores del sur global como un actor de la política. Yo creo que eso es un límite y está muy, muy bien que lo plantees porque ahí tenemos una dificultad muy grande. Yo no tengo una respuesta. Lo que sí que creo es que no hay una forma de institucionalizar eso que sea válida, o por lo menos no hay una forma de institucionalizarlo que sea válida a priori o de manera ex ante. Podríamos decir, bueno, pues pensamos cuáles son nuestros socios, en qué países trabajamos y dedicamos unos asientos en el Consejo de Cooperación, por ejemplo, ¿no? Bueno, podría ser una forma. Yo creo que es una forma errónea, o por lo menos insuficiente. No estaría de más que en nuestros consejos de cooperación se sentaran actores con los que trabajamos, no estarían nada mal. Otra cuestión sería cómo los identificamos y cómo conseguimos esa lógica de representación de una manera democrática. Pero yo creo que podemos caer un poco en un error, ¿no? Y es si por un lado queremos hablar con el movimiento feminista o queremos hablar con el movimiento feminista global, por poner algunos ejemplos, o con determinados actores del sur global, creo que depende mucho quién son esos actores en función del tema o de la temática de la que hablamos. Por ejemplo, si pensamos en 3 ámbitos estratégicos como los que tiene Extremadura, yo creo que ahí es mucho más fácil entender cuáles son esos actores del sur en procesos de movilidad humana y migraciones y no tienen seguramente nada que ver si hablamos de profundización de la democracia, donde seguramente los actores del sur tienen que ser otros, ¿no? Es complejo. Por eso yo creo que habría que pensar en función de cuál sea nuestra política estratégica, cuáles sean los ámbitos o los procesos de transformación que queremos lograr. A partir de ahí habría que pensar cuáles son esos actores del sur global y cómo podrían formar parte de ese proceso de diálogo en esos ámbitos estratégicos o en esos procesos de reflexión o en esos procesos de construcción de la política. Pero ahí tenemos esa dificultad que os planteaba en el que tenemos muy claramente identificados actores, el mapa de actores de la cooperación balear, todos y cada uno tienen sus marcos de representación muy claramente definidos, ¿no? Y sin embargo eso no existe para los otros actores. Yo creo que ahí tenemos una complejidad. Lo que yo creo es que la forma en la que se estructura ahora la política de cooperación es muy insatisfactoria respecto a cómo conseguimos incorporar la voz de los actores del sur, porque como decía antes, está mediada por los instrumentos. Al final son los proyectos de cooperación los que están trayendo la voz de los actores del sur. Y yo creo que esa es una forma de traerlo muy fragmentada, muy poco estratégica, muy poco política. Y creo que esto nos lleva a una lectura. Y es qué papel va a jugar la administración pública, qué papel va a jugar la política pública, qué papel va a jugar el gobierno de Baleares y su estructura de cooperación internacional en el diálogo político con los socios del sur y cómo tiene capacidad de interlocución
tanto directa como a través de su sociedad civil y sus actores de la política en ese diálogo, ¿no? Me parece que ese diálogo tampoco se puede delegar solo en las organizaciones sociales. Yo creo que hay que tener un diálogo político directo con los socios, ¿no? Y nuestros modelos de cooperación descentralizada no se han construido tampoco desde ahí, ¿no? Y esto yo tampoco quiero que se vea como una amenaza de desplazamiento de la sociedad civil, más bien al contrario. Creo que es un elemento de asunción de responsabilidades por parte de la administración pública. Pero yo sé, Aina, que la respuesta no es muy clara, porque yo no la tengo. Molt bé, gràcies. Joan Rodríguez, de l'Estell Ensenyants Solidaris. Endavant, Joan. Joan, yo no te escucho, Joan. No sé si soy... Sí, has d'activar el micro, Joan. Ahora, buen día, Nacho y el resto de compañeros y compañeras. Buen día. A ver, a mí me ha parecido, es una reflexión, a mí me ha parecido un planteamiento muy valiente, lo que tú has dicho. Me parece que pones en tela de juicio, digamos, todo lo que, no en tela de juicio, para pensar a reflexionar desde que todo ha nacido un poco desde el 07, ¿no? Es decir, todo, las políticas de cooperación de los diferentes gobiernos, de las agencias, nosotros mismos como entidades, que hemos salido de ese momento, nos hemos acomodado a un espacio de confort en el que hemos hecho diferentes leyes o planteamientos, un poco cambiando solamente los articulados, ¿no? Lo que tú has dicho, es un poco la parte formal, ¿no? Sin atrevernos a darnos cuenta que después de 20 o 25 años los procesos del norte y los procesos del sur pues han cambiado, ¿no? Lo que pasa es que como estamos en una zona de confort, los actores de la cooperación en general, pues nos vamos adaptando a todo lo que va saliendo, independientemente si hay opiniones de Naciones Unidas o opiniones o los países. Entonces, a mí el cambio que tú planteas, o que la reflexión, ¿no? De cambiar sectores, países, hacer desaparecer eso y no entrar en lógicas diferentes, me parece un cambio sustancial. Yo creo hasta ahora, por lo menos en las reuniones que yo había participado de reflexión de la ley, de tal, y aportaciones que había, me había dado cuenta de que al final he seguido la misma dinámica. Me he puesto a cambiar articulado, ¿no? Es decir, nos hemos movido en eso. Entonces, a mí me parece muy importante, sobre todo porque creo, uno, que nos hemos acomodado, dos, porque las situaciones son totalmente diferentes. Lo que pasa es que para toda esa estructura que hemos creado todas y todos, va a ser muy difícil. Al final, a lo mejor somos los propios actores los que vamos a bloquear a lo mejor cambios, digamos, de peso como los que tú planteas, ¿no? Entonces yo te agradezco que por lo menos a mí personalmente me haya dado esa chispa de que las dinámicas hemos entrado en algo de que va más allá de lo que hasta ahora hemos hecho y de cómo hemos planteado, ¿no? Porque si no cambiamos, realmente pues las relaciones que podamos mantener con las compañeras y compañeros de los países empobrecidos pues es diferente, ¿no? Entonces yo creo que gracias por el toque de atención. Lo que veo que es muy difícil que toda esta maquinaria de la ley de cooperación, la agencia española, la Unión Europea, los países, me parece que bueno, pues que ese proceso a ver cómo entre todas y todos, sobre todo desde el gobierno, los gobiernos, darle la posibilidad de que sea el primer paso para entrar en esas dinámicas, ¿no? Y no repetir las dinámicas que ha habido, que en el fondo al final son perversas porque nos convierte a los actores en competitivos, nos convierte a los actores en reproductores de proyectos, no en reproductores o dinamizadores de la transformación social, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Joan. Nada, poco más que añadir a lo que has dicho. Solo algún pequeño matiz, porque no es tanto un cuestionamiento, sino es más un análisis. Pero y mi lectura no es tanto que estemos en una zona de confort, que puede que sí, porque es lo que sabemos hacer y la inercia nos arrastra. En realidad esto está como muy estudiado también en la ciencia política, ¿no? Esa idea de la path dependency, de cómo vamos reproduciendo inercias y es muy difícil cambiarlas y más un actor individual. Lo que creo es que más que zona de confort lo que estamos es, hemos sido reconfigurados por la propia
trituradora burocrático-administrativa competitiva. Me parece, lo conceptualizaría así, como más que nos hayamos acomodado. Pero sí, desde luego que sí. Y luego, tienes razón cuando dices que la resistencia al cambio puede estar dentro. Claramente, porque toda organización tiene, y más las organizaciones sociales, tienen una doble naturaleza, y una naturaleza progresista y transformadora de cambio de la realidad y de cambio social, frente a una naturaleza conservadora, como cualquier organización. Esto no es una crítica a las ONG, sino que las organizaciones son conservadoras en sí mismas, conservan su estructura, tienden a tomar decisiones que las permitan supervivir, y eso creo que eso no es un análisis necesariamente crítico, sino que tenemos que ser conscientes de esa contradicción y cómo muchas veces las decisiones organizativas acaban desplazando a las decisiones de cambio, y yo creo que por lo menos visibilizar eso es importante. Yo planteaba una idea que me parece que creo que es importante tenerla en cuenta, y es la importancia de un cambio desde una perspectiva de transición. Y con esto no estoy hablando de un cambio reformista, de pequeños parches, de pequeñas cosas. No, yo hablo de empezar a ver claro hacia dónde queremos ir y ver qué elementos hay que cambiar para transitar hacia ese cambio. No que dentro de un año estemos trabajando en un modelo completamente diferente, porque eso es un riesgo importante de romper la política. Yo creo que no se trata de eso, y yo no estoy planteándolo desde ahí, però gràcies, Joan. Molt bé. Jean-François Cuenet, de la Coordinadora de ONGs. Endavant, Jean-François. Sí, muchas gracias. Mira, un tema que nosotros desde la Coordinadora le damos mucha importancia y pensamos que debe estar sí o sí en la nueva ley, es el tema de la coherencia de políticas, que lo has abordado sí, un poco por encima, tampoco no hay tiempo para mucho más. Pero no sé si puedes dar algunos apuntes de cómo en otras comunidades autónomas, en leyes más recientes de cooperación internacional, cómo se ha abordado este tema y qué instrumentos se han, digamos, concedido, diseñado para realmente dar un empujón fuerte a este principio de la cooperación descentralizada y internacional en general, ¿no? Y a ver de qué manera nosotros aquí en Baleares podemos aprovechar esas experiencias. Gracias. Genial, gracias a ti, Jean-François. Me parece que es un tema importantísimo. Es verdad que yo he pasado, no he querido dejar de mencionarlo, pero he pasado demasiado rápido por ello. A ver, aquí tenemos una dificultad, y es que la coherencia de políticas viene, en buena medida, es un concepto, es una práctica, o es un enfoque político, en realidad es todo eso a la vez, que viene que es impulsada desde los espacios de cooperación internacional, ¿no? Pues dentro del CAD, dentro de la OCDE por el CAD, dentro de los gobiernos por los departamentos o las estructuras de cooperación. Sin embargo, no es una responsabilidad de la cooperación. Lo que se plantea es una responsabilidad del conjunto del gobierno, ¿no? Y esto es una dificultad, porque a menudo pareciera que es una responsabilidad de la cooperación. Yo creo que mal vamos si hacemos descansar a la coherencia de políticas bajo la responsabilidad del área de cooperación, de la Dirección General de Cooperación, de la Concejalía o de la Consejería de Cooperación, ¿no? Ahora, eso, como tú bien dices, no significa que desde la política de cooperación no estemos exentos, ¿no?, de esta responsabilidad. Por eso yo creo que es muy importante, primero, meterlo en la ley. Yo creo que tiene que estar. Para mí debería ser algo irrenunciable. Claro, para mí es fácil decir esto, ¿no? Luego ya sois los actores los que vais a tener que pelear, ¿no? Pero también en esa lógica un poco normativa de abrir espacios, a mí me parece que la coherencia de políticas no puede no estar. Ahora, creo que no deberíamos caer en el error, como se ha producido en algunas leyes de cooperación, de hacer recaer en la Consejería de Cooperación la Agenda 2030 o la coherencia de políticas. No, yo creo que debería haber una normativa de desarrollo sostenible o de sostenibilidad de la vida, de coherencia de políticas que fuera transversal al conjunto del gobierno, y que la cooperación internacional tuviera una responsabilidad específica. Y ahí está la pregunta. Yo no la tengo clara la respuesta, ¿no? Vale, de igual manera que educación tiene responsabilidad en materia de coherencia de políticas, que internacionalización de la empresa tiene responsabilidad en coherencia de políticas, o que la movilidad urbana tiene responsabilidad en materia de coherencia de políticas, cooperación internacional tiene sus propias responsabilidades en materia de coherencia de políticas. ¿Cuáles son esas? Es lo que yo no tengo todavía tan claro. ¿Cómo lo hemos abordado o cómo lo he visto en otros procesos? Es a través de los propios ámbitos estratégicos. Son herramientas o son procesos muy potentes. Si asumimos un proceso, un ámbito estratégico como es la sostenibilidad de la vida, por poner un ejemplo,
tenemos que ver, hay una parte de las decisiones que tiene que ver cómo nosotros y nosotras, los que estamos aquí, los actores de cooperación, debemos trabajar para lograr los objetivos que nos enmarquemos o que nos fijemos dentro de ese ámbito estratégico, por ejemplo, ¿no? Y ese ámbito estratégico puede ser apoyar a las organizaciones internacionales feministas, apoyar redes de organizaciones feministas, contribuir a los procesos de construcción de una mirada feminista, organizaciones feministas en los países en los que trabajamos. Eso es un objetivo de la política de cooperación. Pero ¿qué cambios necesitamos para lograr avanzar en esos objetivos que no dependen de nosotros, sino que dependen, por ejemplo, de la Consejería de Trabajo? Bueno, pues es que quizá tenemos que incorporar a la Consejería de Trabajo a nuestro ámbito estratégico para que trabaje, para que dialogar con ellos. Es decir, el diálogo político y cómo incorporamos el diálogo político de manera transversal en los ámbitos estratégicos con las áreas de gobierno que tienen responsabilidades puede ser un elemento, ¿no? Podríamos decir que la elaboración de un informe de coherencia de políticas podría ser un objetivo o una responsabilidad de la cooperación. Pero yo pienso que esa responsabilidad tiene que recaer en la estructura que se encargue de la coherencia de políticas. Tenemos que elevar políticamente eso, porque si no, desde la cooperación nadie nos va a hacer caso. Si es que esto ya ocurre, el gobierno español. ¿Quién tiene la competencia de coherencia de políticas? El MAEC, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. ¿Dónde se ubica eso? En el Consejo de Cooperación. Hay una unidad de coherencia de políticas que no tiene capacidad de prescripción de nada, no tiene capacidad de diálogo político, con lo cual tenemos que medir muy bien cuál es nuestra responsabilidad como política de cooperación respecto a la coherencia de políticas. Bueno, yo creo que tenemos responsabilidades, compra pública ética, compra pública sostenible, es decir, hay elementos que son transversales que afectan a todos los departamentos. Pero sí que tiene que haber, yo creo que, por ejemplo, en esos ámbitos estratégicos o en esos procesos, o si lo seguimos pensando en clave sectorial, pongámonos en el modelo anterior. Trabajamos sobre educación y queremos conseguir procesos de avance en la política educativa. Bueno, es que también hay elementos que tienen que ver con la coherencia de políticas que afectan a la política educativa, ¿no? Y ahí tendríamos que ser capaces de trabajar con otros sectores o con otras consejerías. Con lo cual, con esto lo que quiero decir, ya soy consciente de que mi respuesta tampoco es muy clara, es que lo que es importante es que pensemos la coherencia de políticas desde una perspectiva, desde una hoja de ruta de todo el gobierno, y a partir de ahí veamos cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los actores del gobierno. Y ahí la política de cooperación, creo que muchas son esa clave de palanca política respecto al interior. Yo lo veo por ahí. Reproducir los mecanismos que hemos planteado, y es la elaboración de un informe de coherencia de políticas, bueno, pues podría ser, pero yo creo que no es responsabilidad, ¿no? Ahora, sí me parece que puede ser interesante que haya un grupo dentro del Consejo de Cooperación de coherencia de políticas. Me parece que eso sí que puede ser importante. Molt bé, gràcies. Si no hi ha més preguntes, estamos perfecto en tiempo, Nacho. Si no hay más preguntas... No falta por mi parte, vamos. Alguna darrera pregunta antes de tancar la sessió? ¿No? Bueno, perfecto. Pues res, muchísimas gracias, Nacho, Un placer. por tu sesión. Vamos, yo creo que nos va a ser muy, muy útil y muy importante. I un poc era aquesta idea, no? És a dir, aquestes 4 sessions que vos hem comentat en el principi, que treballarem cada principi de setmana, la idea és que ens donin una visió ampla i que ens permetin entre totes aquest debat i aquesta reflexió sobre quina llei de cooperació volem pels propers 15-20 anys. És a dir, se tracta de tenir una visió àmplia i, evidentment, després, en els tallers dels divendres, que ja són, diguéssim, més de feina, és on hem d'intentar treballar i veure com podem arribar a consensos i a concrecions, no? Per tant, res més, moltes gràcies a totes i a tots. Ens veiem divendres a les 10:30 també. I teniu la resta de sessions i el calendari perquè, bueno, vos animam a que vos anigueu apuntant i entre totes treballem aquesta nova llei. Nacho, nuevamente, moltíssimes gràcies. Segur que tornarem a comptar amb tu a properes ocasions i res, gràcies a totes per participar. Muchas gracias. Gracias. Adeu. Hasta luego.